Joana para que todos le pongan un rostro a esta bella voz. Yo voy a Joana es Gracias nuestro por lo de apoyo la bella técnico. voz. Ella es la que los va a callar a todos cuando no queremos que hablen, o cuando, o sea, ya tiene el poder, tiene que convencer a Joana. Entonces, vale. si no, ella No es verdad, no es verdad, todos son muy juiciosos y todos inmediatamente apagan el video y el audio, o sea, creo que no hay nadie con audio y video prendido además de nosotros. Entonces, Ya somos muy juiciosos, creo que Joana, todos pasamos por este trabajo de teletrabajo, videollamadas, que sabemos que entramos e inmediatamente apagamos todo. Sí, es cierto. Entonces, obviamente, pues la idea es que conozcan el equipo oficial, por supuesto, somos Joana, Jeff y yo. Nuestros invitados de esta noche, obviamente, son Manuel y Ana, y ellos, yo no sé qué van a hacer, estamos así todos. ¡Ah! Yo tampoco sé con qué vamos a salir, pero algo haremos. Algo haremos y es la idea del espacio. Por eso digo que traigan lo que quieran, una manzana para fracasar pelándola, así. Y ya. Entonces, Joana nos dará la marca de los 5 minutos, que es 3, 2. Así. Estás Nos grabando, falta un minuto. yo acá discutiendo cosas técnicas en vivo. Pues ya, yo vi que... ¿Qué? Las estoy perdiendo. No te preocupes, creo que hubo un bajón de señal aquí. Ah, bueno. Un sacudón. Un sacudón. Entonces yo creo que 2, falta un minuto, ya 5, acá me anuncia mi computador. Listo, chicos, entonces... Vamos a arrancar. Buenas noches, gracias. Exacto. Joana. Joana presentó a mi equipo. Joana es nuestro equipo técnico. Jeffrey, obviamente, va a ser el que dirige la sesión. Y pues yo voy a presentar rápidamente y me voy a retirar en silencio. Jeffrey y yo, para los que no nos conocen, somos compañeros, somos historiadores, estudiamos juntos en la universidad, nos grabamos casi juntos o como con una diferencia de 6 meses. Entonces, digamos que nos conocemos intelectualmente muy bien. Y nos inventamos este espacio para hablar de diferentes cosas que a cualquiera le pueden interesar. Por supuesto, entonces ahora vamos a invitar a Jeffrey y que nos presente a Manuel y a Ana. Y voy a apagar esta cámara ya. ¿Cómo apago esto? ¿Listo? Activa el micrófono. Qué pena, qué hueva, qué hueva, qué hueva, qué pena. ¿Qué? Bueno, eso hace parte de este espacio, es así relajado, muy informal. Lo que hacemos es hablar de cosas que nos gustan y compartirlo con los demás como si estuviéramos en una tomata entre amigos, que hablamos de bobadas, de cosas interesantes, de cosas ladrilludas, de cosas no tan ladrilludas que nos gustan. Entonces, el día de hoy, como ya vieron muchos en el flyer, vamos a hablar de el tema de la masculinidad y de lo femenino y cómo repensar eso a la luz de todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que viene sucediendo en este país, bueno, y en general en todos lados. Y para eso vamos a hablar con un amigo que se llama Manuel y con Ana, que Manuel, por ejemplo, es antropólogo, le gusta escribir también, trabaja en la Secretaría de Educación y por su, digamos, experiencia particular como padre ha venido redefiniendo y repensándose su rol como hombre en esa idea de masculinidad hegemónica, ¿no? Y Ana es una politóloga, es grafitera, artista urbana, le gusta salir a las calles a pintar, es feminista también, entonces también tiene muchas cosas interesantes por decirnos y sobre todo son unos bacanes, son personas muy chéveres, muy interesantes y van a estar con nosotros acá compartiendo este espacio, así que pues le damos la palabra de una vez para iniciar de una y pues espero que lo disfruten porque realmente son temas que nos tocan a todo y atraviesan toda nuestra existencia. Entonces, ya tienen la palabra ustedes, chicos. Listo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, listo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a Jeffrey y a Dayan. Bueno, pues vamos a empezar a entrar rápidamente. La idea de esta charla de nuevo es hablar muy claramente y muy sencillamente sobre temas que podrían tomarnos días, meses y años tratar. Entonces vamos a empezar simplemente con entender qué es el género, ¿sí?
Cuando a uno le preguntan a usted qué género es, uno dice masculino, femenino, ¿cierto? Pero entonces vamos a problematizar un poquito más qué significa eso. Yo se los voy a resumir en una sola frase. El género es toda acción, perdón, me enfoqué, me desenfoqué. El género es una estructura y una manera de relacionarnos con los otros humanos que es determinada por la manera como el resto de la sociedad nos ve y cómo nos enseñan desde chiquitos, ¿sí? Es decir, género es la identidad que se nos asigna cuando apenas salimos de la vagina de nuestra mamá y dicen es niña o niño. Desde ese momento empiezan a tratarnos de maneras distintas y diferenciadas. A las niñas se les va a enseñar en sus primeros años la importancia de expresar el amor físicamente, la importancia de ser delicadas, de mantener nuestras piernas cerradas cuando estamos sentaditas, de siempre estar bien peinadas, bien arregladas. Y a los niños se les va a enseñar que siempre tienen que ser muy fuertes, siempre el contacto físico no es necesario, que ellos deben ser los líderes de las situaciones, de toda situación, que llorar no está bien para ellos, etcétera. Entonces el género no es nuestro sexo, no es el órgano reproductivo con el que nacemos, sino que es la identidad que se nos asigna por ese órgano reproductivo, ¿sí? Entonces, este análisis lo podemos tratar de muchas maneras. No solamente, no solamente tenemos que pensar cómo nos tratan siendo mujeres o hombres y ya, sino podemos pensar cómo cómo se nos trata siendo mujeres latinoamericanas o hombres obreros o mujeres heterosexuales o hombres homosexuales o bisexuales, ¿sí? Entonces, el género es una identidad que se alimenta de muchas cosas, ¿sí? Para yo, digamos, guiarme un poquito y, digamos, moverme hacia lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido, que es el feminismo. Yo les digo, como les dije en la reunión, en la charla pasada, el feminismo me salvó la vida, literal. Entonces, bueno, digamos que hay una teórica muy chévere que se llama Simone de Beauvoir o Simone de Beauvoir, ella es francesa y ella hace un libro que se llama El segundo sexo. En él básicamente hace una descripción como si se hubiera sentado a analizar la vida de una persona de género femenino desde que nace y empieza a describir todos esos comportamientos que tenemos naturalizados, como que las niñas juegan y se quedan en casa hasta adolescentes y adultas, y los hombres juegan y exploran el exterior hasta su adolescencia y hasta su adultez. Eso desarrolla digamos, sensaciones espaciales y zonas de confort distintas. Y aquí yo les quiero dar un ejemplo mío. No sé cuánto tiempo voy, 3 minutos. Dale, tranquila, dale. Listo. Vale, entonces yo les quiero dar un ejemplo. Yo como mujer, bueno, yo soy de una familia de clase media baja, clase media trabajadora, nunca me faltó nada, fui hija única hasta los 11 años y mis papás son de avanzada, mi mamá es una mujer muy vanguardista, mi papá un paisa tradicional pero muy cariñoso, pero para mí siempre fue normal que yo no podía pasarme de la puerta del conjunto y que si salía a jugar, jugaba con mis amiguitos en el día, ¿no? En las 6 de la tarde, 7 de la noche, ya para la casa, ya sea a la casa de alguno o a mi casa. Bueno, cuando yo tenía 10 años, yo tenía que atravesar la ciudad para ir al colegio. Yo vivo en Puente Aranda, en la calle Tercera, y yo estudiaba en la 170. Entonces, todos los días pasaba por la Nacional y a los 10 años empecé a ver un stencil, una plantilla de un colectivo de graffiti que se llamaba Excusados, y a mí ese stencil me cambió la vida. Desde ese día yo quise hacer graffiti. Desde ese día yo quise pintar esas plantillas, yo quise salir a la calle. Pero a mí me tomó más de 10 años. De hecho, ya cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la Nacional haciendo mi pregrado, el poder y el decidirme salir a pintar. Durante mucho tiempo yo me sentí cobarde, yo me decía a mí misma, es que yo no soy una persona determinada, es que yo no me tomo las cosas en serio, es que soy una cobarde, una débil, pero fue después que leí a Simone de Beauvoir que entendí que realmente toda mi vida se me había repetido que la calle era un lugar inseguro para mí. Y la realidad es que eso se reafirma pues con los casos de violación, robo, etcétera.
Desde yo los 20 años, 21 años, empecé a pintar y no he parado desde ese momento, ¿sí? Y para mí, pintar en la calle ha sido una manera no solamente de dejar un mensaje, no solamente de escribir mi nombre y ya. Para mí pintar en la calle ha sido una manera de empoderarme del espacio público, de sentirme más segura en muchos escenarios de mi vida, de sentirme sin miedo y de poder llegar a lugares donde toda la vida se me dijo que yo no podía ir. ¿Sí? He conocido gente maravillosa en los lugares más peligrosos de esta ciudad y son grandes amigos, y de hecho mi colectivo de graffiti todos son de Bosa. Son chicos súper pilos, súper ásperos, ¿sí? Y pues bueno, ese es como un ejemplo que les quería contar de cómo el género te puede limitar muchas experiencias por el simple hecho de haber nacido como una vagina o con un pene, y también en una clase social específica, con unas situaciones también específicas. Entonces, ahí lo dejo yo y le doy la palabra al otro compa, a Manuel. Listo. Bueno, aquí hay dos elementos interesantes. Ya más o menos, digamos que así, grosso modo, Ana nos explicó que el género era una estructura. Y pues hay un autor muy interesante que sí los invito a que revisen, que es Connell. Después les paso el dato. Y Connell retoma un poco los planteamientos de Bourdieu y los planteamientos de Gramsci. Y entonces nos dice que a partir de lo que dice Bourdieu, el hábitus toma este concepto y nos dice que es un sistema de disposiciones durables, transferibles, a través de la estructura social y que atraviesa a todas las personas o a todos los seres humanos que están dentro de esa estructura social. Que por lo tanto, esta estructura es estructurante, es decir, en la medida en que la estructura tiene una forma, todos los seres que están dentro de esa estructura social, pues tienen esa misma forma. Adicionalmente, pues toma, y groseramente lo estoy contando, pues porque esto tiene más de fondo, el concepto de hegemonía de Gramsci. Nos dice que en las relaciones de poder hay una ilusión ideológica que produce una relación de dominio. Este dominio genera una violencia indirecta y no física sobre quienes son dominados y que no son conscientes y no perciben esta fuerza y por lo tanto actúan de una manera naturalizada. Esto nos lleva un poco a pensar que pues, la estructura social está interiorizada en los individuos, por lo tanto atraviesa el lenguaje, atraviesa la moral, atraviesa la estética, atraviesa todos los campos de acción humana. Nos habla que la reproducción social, pues tiene que, esta estructura pues también lleva a unas acciones sociales y por lo tanto una reproducción a través de la socialización. Así también groseramente, citando un poco a Durkheim, nos dice que la cultura es toda forma de pensar, decir y actuar de un grupo social. Por lo tanto, esta estructura atraviesa tanto el pensar, tanto el decir, tanto el actuar de todo ser humano. La estructura social pues conlleva unas representaciones simbólicas pues que damos por sentadas y que damos por naturales y que en la cotidianidad no percibimos como algo que está por encima de nosotros, como una imposición invisible, sino que pensamos que esa es la forma natural de relacionarnos y de ser, ¿sí? Que las relaciones sociales están dadas y que por lo tanto así deben ser. Sin embargo, pues la reproducción cultural reproduce estas prácticas sociales y las perpetúa de tal manera que digamos que en el grupo social al que pertenecemos, pues es normal relacionarnos de esta manera y por lo tanto aceptar la estructura de poder que tenemos. Entendiendo esto un poco, podríamos ver que el patriarcado, sí, digamos que esa cosa ya que muchos mencionamos, pero que pocos entienden, obviamente yo no lo entiendo, hace parte de esa construcción que nos atraviesa, pero que al ser una construcción social es sensible de ser cuestionado, es sensible de ponerlo en revisión. El concepto, digamos que de hegemonía que tiene Gramsci, un poco, digamos que tiene su símil en los postulados de Marx a través de la superestructura o de Bourdieu cuando nos habla de violencia simbólica, y es a partir de ellos que podemos entender, digamos que qué es la estructura y cómo atraviesa la sociedad.
Asimismo, como el tema del patriarcado que nos atraviesa, podemos entender qué es la masculinidad. La masculinidad, pues en sí es una construcción del ser hombre, pero no es simplemente una construcción de ser hombre para todos los que tienen pene, sino es una construcción relacional con el resto de seres y además con las categorías sociales en las que nos encontramos. Es decir, uno es hombre en relación con, ¿sí?, con el ser mujer, uno mantiene una relación de masculinidad que sí tiene su construcción en etapas, porque una cosa es ser hombre niño, otra cosa es ser hombre adolescente, otra cosa es ser hombre adulto, otra cosa es ser hombre viejo, pero también se relaciona con el resto de categorías sociales. Tenemos, por ejemplo, no solo en el tema etario, sino también podemos hablar de las relaciones que se dan entre ricos y pobres, entre categorías de clase, entre todas las categorías sociales que se nos ocurren, pues la masculinidad está allí presente, el patriarcado está presente y atraviesa toda la estructura desde todos los niveles y desde todas las ópticas que queramos ver. Asimismo, entonces, digamos que esto es algo que he venido haciendo desde hace algunos años, esta construcción, este interés por el tema de las nuevas masculinidades, porque en principio pues uno no se pregunta qué es eso, ¿sí? Uno aprende del papá cómo ser papá, del abuelo cómo ser abuelo, de los tíos cómo ser tío, de la mamá aprende muchas cosas de lo que se reproduce en el hogar y de los amigos también aprende, y esa relación que entreteje con todos construye en ese hombre que es uno. Sin embargo, pues llega el punto en la vida en el que algunos nos preguntamos, ¿qué es eso de ser hombre? ¿Sí? ¿Cómo puedo cuestionar, cómo llego a cuestionar esa masculinidad y cómo llega a afectarme ese cuestionamiento? ¿Sí? Sin tener en cuenta señalamientos, porque eso también, digamos que se dan y eso digamos que retrasa un poco esa idea de cuestionar lo que está dado. Y digamos que ya como le decía Jeffrey, mi interés por el tema de la masculinidad, de construir una nueva masculinidad, llega en el momento en el que me convertí en padre. Ya muchas personas saben mi historia y digamos que tuvo sus sobresaltos y tuvo sus percances desde el momento en el que yo decidí no asumir la paternidad y que eso no era para mí, que eso era problema de la mamá y no quería participar de ella. Pero en el momento en el que me lo cuestionan y yo mismo me lo cuestiono, ahí es donde nace la necesidad de ver qué es la masculinidad, cuál es la masculinidad que me construye y pues qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con esa imposición. Entonces, ¿qué es la nueva masculinidad o las nuevas masculinidades? Porque no es una sola. Las nuevas masculinidades son perspectivas que interpelan a los hombres sobre su construcción. En ese momento estaba yo en el instante en el que decidí ser padre. Cuestiona la cultura, sí la cuestiona porque cuestiona las relaciones sociales que se dan dentro. Cuestiona la violencia física, la violencia simbólica, cuestiona la violencia invisible que nos devuelve un poco a esa violencia simbólica que nos decía Bourdieu, o la violencia estructural, que es digamos que lo hegemónico en todo esto. Implica el ejercicio de una nueva masculinidad, pues implica buscar la equidad de género. Esto digamos que es súper importante porque se relaciona con el feminismo, al punto en que podemos decir, y esto sí lo digo pero no lo sostengo, podríamos ver las nuevas masculinidades como una parte del feminismo. Podríamos decirnos que todos los que pensamos en unas nuevas masculinidades pensamos también de una manera feminista, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos la equidad de género, que cuestionamos los roles y estereotipos de género, porque cuestionamos el espacio de lo público dado para los hombres, el espacio de lo privado dado para las mujeres, cuestionamos el rol que tienen los hombres en la sociedad del proveer y por lo tanto el generar un poder desde lo económico y el rol que tiene la mujer desde la reproducción, no solo la reproducción, digamos, física, sino también la reproducción social y cultural, porque en las mujeres recaen
todas las labores del cuidado y de la reproducción. Por eso la mayoría durante mucho tiempo fueron mujeres, por eso las mujeres son las que cuidan a los niños hasta cierta edad o hasta que ya pueden salir a aprender labores del trabajo. Y en fin, entonces, esta construcción nos lleva a pensarnos, o a mí particularmente me llevó a pensarme, pues carajo, a mí me enseñaron en mi casa a cocinar, me enseñaron a barrer, me enseñaron a trapear, pero ¿por qué tengo que aprenderlo o dejar de hacerlo en el momento en el que conviva con una mujer? Porque, pues, en teoría, y así Dame un segundo, muchos, Manu. o lo aprendimos desde nuestros hogares, pues tenemos que, el hombre tiene que trabajar duro, pero también tiene que ser cuidado, tiene que ser alimentado. Con el dinero que él provee, él tiene que ser alimentado. Entonces, todos los roles que tiene, con los que cuenta el hombre, digamos que muchas veces, pues no cuenta el cuidado del hogar. Las labores de cuidado no le pertenecen a los hombres. Todas estas cosas son cuestiones que me han llevado a pensarme y a tomar decisiones al respecto y a actuar de esa manera, consecuentemente, porque, pues, digamos que una de mis conclusiones es, pues yo no tengo que desaprender lo aprendido y no tengo por qué dejar de aprender acciones que no pertenecen a mi rol. ¿Sí? Entonces, yo cocino, yo barro, yo trapeo, yo lo hago sin necesidad de llegar a decir, no, es que yo ayudo en mi casa, porque esa es digamos que una de las cuestiones que muchos hombres manifiestan del por qué hacen las cosas en el hogar. Yo ayudo en el hogar. Cuando no tengo trabajo, yo ayudo a mi esposa, yo la ayudo con los niños, yo ayudo sacando a los niños a la ruta, yo ayudo haciendo el desayuno, pero pues en el momento en el que tenga un trabajo, en el momento en el que ya no tenga que ayudar, pues esa labor ya no le corresponde. Entonces sí es una invitación también a repensarnos cuál es nuestro rol y también pues cuáles son las labores en las que debemos responsabilizarnos todos y todas. Ok, bueno, muy bien. Creo que tanto Ana como Manuel abrieron un debate muy interesante que nos toca a todos, a las mujeres, a los hombres que estamos acá, en general, y que es un debate, creo que en este momento es el debate más importante que se está dando por la transformación digamos, del mundo, pensar otro tipo de relaciones, otro tipo de sentires y otro tipo de acciones que nos lleven a construir un mundo o una sociedad diferente. Simplemente para abrir el debate y De para... acuerdo, yo quisiera decir algo. Yo también. Perdón, qué pena. Por Sí, eso pero tiempo. esperen, ya les doy la palabra. Simplemente para complementar. Vale, qué pena. Bueno, quisiera decir también que lo que dice Manuel, en muchos casos también nos toca, o sea, en muchos casos, no en todos los casos nos toca a nosotros los hombres, porque nosotros de alguna manera, o de alguna manera no, somos los principales, somos los victimarios de este tipo de comportamientos que suceden cotidianamente y en un país como Colombia que es tan violento, ¿no? Todos los hombres, independientemente del proceso, repensando nuestra masculinidad, esa masculinidad hegemónica con la que nos criamos, ese proceso no es ni de ayer ni de hoy, sino es un proceso continuo que creo que va a ser hasta el final. Los que realmente tomamos conciencia y actuamos en consecuencia frente a eso, lo que pensamos. Yo, por ejemplo, puedo decir, antes de abrir el debate, que vengo de un ambiente también de clase media baja, donde no me faltaba nada, andaba con el parche rapper, todavía sigo escuchando hip hop y me considero uno más del parche, así que así no me la pasé en todos los eventos y tal, pero pues yo andaba, el parche con el que yo andaba y en general el parche del barrio era un parche donde la violencia hacía parte cotidiana de nosotros, entonces el hombre se manifestaba de manera violenta, no solo con los otros, sino con las otras también, entonces era normal que nosotros lastimáramos mujeres simplemente por ser aceptados en el grupo, ¿no? Ser aceptados entre nosotros los hombres, lastimarla de manera física, de manera verbal y de manera simbólica. Todo eso yo lo viví, lo hice también,
Y a medida que fui aprendiendo, que entré a la universidad, que empecé a conocer otro tipo de gente, empecé también a cuestionar mi papel en la familia, mi papel como hombre, y sobre todo he venido cuestionándome muy fuerte, así mismo como Manuel, en mi relación con mi compañera, mi pareja, y en la relación que tengo con mi hijo en estos momentos. Entonces, abro el debate para que todos empiecen a votar ideas y pues dialoguemos, que es para lo que vinimos acá. Y ya. Bueno, antes de darle la palabra a Ana, recuerden que tenemos como dos grandes debates, entonces el primero pues obviamente quiero como impulsarlo desde acá, no desde acá porque ya lo hizo Jeffrey, pero no olviden que en el chat estamos debatiendo también y la idea es que eventualmente alguien del chat sea valiente y le pregunte a Jeff, a Ana y a Manu. Entonces esto, dale Ana. Sigue. Bueno, nada, yo quería agregar una cosita antes de que se me olvidara. Bueno, que estoy de acuerdo completamente con lo que dice Manu y Jeff. Me parece además súper enriquecedor tener esta discusión desde los dos géneros, porque normalmente pues las discusiones son entre mujeres y hombres y está muy bien y es muy importante eso, pero estos espacios me parecen súper enriquecedores. Yo quisiera agregar dos cositas que de pronto no hablamos. Y es también para que quienes nos están escuchando y de pronto tengan un poco confundidos esos conceptos del patriarcado, machismo, son solamente los hombres machistas, somos las mujeres, hay un feminismo, ¿cómo son las feministas? Yo quisiera como referirme rápidamente a eso. Digamos que en términos generales, imagínense que el patriarcado es como el capitalismo o como la religión, ¿sí? El patriarcado es una estructura que, digamos, donde hay una dominación de los hombres de los cuerpos masculinos sobre los cuerpos femeninos, ¿sí? Y feminizados, que afectan los ámbitos económicos, políticos, sociales, ideológicos, económicos, ya dije económicos, etcétera, ¿sí? El patriarcado, como genera una relación de superioridad de un género sobre el otro, genera comportamientos discriminativos y violentos física, emocional, simbólicamente, hacia las mujeres, hacia los cuerpos femeninos. Entonces, primera pregunta, ¿son solamente los hombres machistas? No. Todas las personas y todos los seres que vivimos en una sociedad patriarcal, como se vive en el 99.9% de las sociedades de izquierda, comunistas, capitalistas, orientales, occidentales, tribales o mega occidentales, en todas las sociedades donde el patriarcado existe, todos los cuerpos son machistas, o sea, reproducen comportamientos machistas. Y ahí está el reto de lo que dice Jeff, y es que nosotros somos seres racionales, ¿sí? Tenemos la capacidad de transformar nuestras creencias, nuestra formación. Claro, no es fácil, pero es o sea, nosotros quienes nos decidamos apostar por una transformación política, social o lo que sea, pues hay que empezar por nuestro primer territorio, que es el cuerpo, ¿no? Cómo nos tratamos a nosotros y cómo tratamos a los demás. Entonces, el machismo, los comportamientos machistas los tenemos todos y todas, y está el trabajo que no acaba de deconstruirlo, pero no significa que sea una vaina sin frutos. De hecho, cada vez que uno es consciente de un comportamiento machista, clasista, discriminatorio, patriarcal, avanza. Y un año o 6 meses después, una se ve y una piensa y dice, uy, pucha, esto no lo volvería a hacer. Eso es lo primero. Y para terminar, me pareció muy interesante la propuesta y como lo que dice Manu, que las nuevas masculinidades son también una forma de feminismo, y a mí me parece bien interesante. Pero digamos, yo agregaría algo, y es que yo pienso que las nuevas masculinidades son una manera de luchar contra el patriarcado, que finalmente es la estructura de poder que nos afecta y nos oprime a cuerpos masculinos y cuerpos femeninos y cuerpos no binarios, ¿no? Lo último es, bueno, sí, o sea, no, mentiras, no. Creo que ya, eso es todo lo que quería decir. Bueno, Yo perdón, lo quiero último. avivar el debate. No hay un feminismo. Ok. Se me quedó, perdón, se me quedó No te una cosa. preocupes, No, tranquila. eso lo podemos, vale, esto lo podemos hablar después, pero solamente también hay una pregunta muy común que surge, ¿no? Incluso entre las ciencias sociales y las personas, pues, que están como estudiando lo que sea, y es que las feministas, hablar de las feministas es hablar de como si hubiera solo como una perspectiva del feminismo, y no es así. Hay muchos feminismos, y el feminismo es una teoría política e ideológica, y de acuerdo a la posición donde tú te pares,
actúas desde tu feminismo. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hay feminismos que solamente creen que las luchas de las mujeres se deben concentrar en adquirir el voto y adquirir mismos salarios. Hay otros feminismos que consideran que ni siquiera las mujeres deberíamos ser reconocidas, o sea, deberíamos continuar con los roles de género que tenemos. Hay otros feminismos que entienden que tú sufres digamos, el patriarcado cuando eres mujer, pero no solamente cuando eres cualquier mujer, sino que el patriarcado se sufre de manera diferente si eres negra, indígena, de clase trabajadora, de clase alta, con dinero, sin dinero, etc. Entonces, eso es para decirles, yo me paro desde una postura feminista interseccional, ¿sí? Que es la última que les dije, y bueno, eso es todo. Bueno, yo quiero como aterrizar un poco el debate, es decir, porque siento que estamos por allá en Bourdieu y lo interseccional, yo de esto no entiendo. Pero yo quiero ponerles un ejemplo. Tengo muchos amigos que trabajan con niños, nunca me he acercado a su trabajo, pero a mí me encanta el tema de la relación adulto-niño cuando hay cuidadores de por medio, cuando estás en el jardín, cuando cuido primitos. Yo creo que más de uno me conoce por haber cuidado a sus hijos o a mis primos, en fin. Y a mí me encantaba ver un programa en la mañana cuando mi mamá se alistaba para ir a trabajar, que es el de City TV. Y los viernes, el de por la mañana, el que te dice cuál fue el noctámbulo, cuál es el accidente en tal semáforo. Y la sección que más me gustaba era la sección del médico. Por cierto, es el médico que hace unos días le dijo a Paloma Valencia, a Paloma no, perdona, a la otra, a la Cabal, que sea seria y que debata con pantalones desde la ciencia. Y él siempre tenía una invitada, una doctora que siempre se me olvida el nombre, una mujer que a mí me encantaba porque tenía los pelos de colores, talla grande ella, y en esa época era la directora como de la Asociación de Psiquiatría Infantil en Colombia. Y esta doctora decía, a mí no me vengan a decir que a las niñas no les regalan muñecas y a los niños no les regalan ollas. Es que esto es un tema de supervivencia. Si usted le regala a un niño las ollas y las muñecas, el niño va a aprender a cocinar y va a saber que para sobrevivir tiene que cocinar. Y que eventualmente si tiene una muñeca, también puede ejercer un rol cuidador cuando sea padre, por así decirlo. Esto yo no lo sé, como ustedes lo plantearon, pero a mí me sonó mucho a esto porque ya decía, a mí no me digan que las niñas se tienen que vestir de rosado y los niños se tienen que vestir de negro, o que ya tenemos que desmontar eso. A mí déjenme que los niños se vistan de rosado y las niñas se vistan de negro, y que las niñas decidan desde chiquitos si compran la Barbie, si compran la princesa, si compran el trapeador, y que y también el carro, y que los niños también desistan del carro y digan, yo quiero esa muñequita. Entonces me pareció maravillosa la reflexión, porque además la vieja lo regaña a uno, o sea, uno la veía en televisión, la vieja te regañaba. O sea, a mí mis papás no sean tan maricas, no era como no sean bobos. Y a mí me pareció maravilloso, y como para aterrizar un poco el debate desde estas esferas tan académicas para la cotidianidad, que es lo que me parece súper chévere de este espacio, con dos papás y por supuesto con Ana, con las hojas de vida que tenemos, con Ana, con sus experiencias como mujer personal. Creo que no tienes hijos, según lo que nos conocemos. No, 3 gatos peludos, esos serán mis hijos, no va a tener hijos. Abro el debate y quiero que Manuel, Ana, Jeff me respondan esta pregunta y voy a retirarme lentamente. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Quedé con la misma duda. Bueno, yo creo que fue una reflexión. Qué pena. Yo creo que es un poco, digamos que, pues no es extremo el tema de dejarle a los niños que escojan si quieren jugar con muñecas y las niñas jugar con carros, porque finalmente en las relaciones que están aprendiendo a construir, las niñas van a elegir la muñeca y los niños van a elegir el carro. Sí, creo que digamos que la discusión tendría que ser un poco diferente, en tanto que tampoco debe tratarse de decirle a las niñas, tome un carro, una muñeca, y al niño, tome un carro, una muñeca, y mire a ver cuál le gusta y cómo juega. Tampoco creo que es ahí el debate. Pero sí siento que el cuestionamiento debe estar sobre los hombres y sobre las mujeres en la forma en las que nos relacionamos. Más allá de decirle al niño, es que usted no puede jugar con los carros
porque usted va a ser entonces un hombre golpeador, un hombre maltratador. Creo que tampoco, pues, yo creo que eso ya es extremo y ya es radical frente a cómo estamos asumiendo ese rol. Ok, Daniel Celi quiere hablar y después Jennifer. Entonces démosle la palabra a Daniel y después a Jennifer. Hola a todos. Hola. Bueno, de aquí con mis contactos estoy con Ana y con Dayan, que nos conocemos justamente por los tours que solíamos dar en el centro. Quisiera aportar un poco a este mismo, como brevemente este dilema que menciona Manuel sobre que el problema no yace realmente en entregar o escoja un carro o escoja una Barbie. Es que creo que hay un problema y es que siempre queremos categorizar todo. Si no cabe en una categoría que podamos enumerar o clasificar, nos paniqueamos. No sé por qué la luz está tan fuerte y parezco un fantasma, eh, pero es más el hecho, porque yo también tengo cierta discusión con eso. Yo soy un hombre que me reconozco cisgénero, pero soy homosexual, y esa construcción desde mi vida, experiencia personal, ha llevado a ciertos dilemas, incluso con otras personas que también debaten sobre su propia masculinidad o su propia feminidad. Y hay una serie de videos que empezaron a salir en Estados Unidos hace tal vez como 2 años, de cuando empezó a salir mucho este tema de permitir que los hijos expresaran su identidad de género como quisieran. Y era como el video del papá que graba el momento en el que el hijo escoge una Barbie y lo celebra. Y era como, tampoco creo que se trate de eso. O sea, no es de celebrar ni de regañar, es tratar de que cada decisión que cada persona tome sea asumida como normal, porque a la final la construcción es individual. Estamos obviamente acostumbrados a la generalización, pero la individualidad es lo que siempre solemos ignorar y es de hecho lo que siempre estamos en una constante búsqueda, ¿sí? Algunos que querrán identificarse, sí, a través de, o tal vez no más bien, recorrijo eso que iba a decir, más bien algunos querrán darle relevancia a esa construcción de identidad o celebrarla a través de ciertas acciones que pueden parecer a otras personas demasiado transgresoras. A mí una vez, yo tuve una conversación bastante interesante con un amigo que se identifica como una persona queer o no binaria, que digamos que podría decir fluctúa dentro de su identificación como hombre o como mujer, y yo le decía, yo no tengo problema con que a mí en un grupo de mujeres hablen a todos de mujeres como todas, hola chicas, ¿cómo están? Yo la verdad soy muy fresco con eso, o sea, si es la mayoría, ¿por qué no? Y luego hablamos de lo del lenguaje inclusivo, que eso es una conversación completamente aparte. Pero yo le decía, yo tengo dudas sobre, a veces yo también acepto como mi lado femenino, yo soy súper, hay momentos en los que soy muy serio, lo que sea, pero hay momentos en los que se me sale la maricada, y perdón la expresión, pero, y pues siento que también puedo fluctuar entre esas dos maneras de identificarme a mí mismo. Y él me decía, pero es que tú no estás usando ropa de mujer. Y yo, pero porque quieres categorizarme, porque quieres ponerme dentro de una casilla. Creo que, y eso es una gran sí, discusión que tengo contra esos mismos estándares que han querido, por ejemplo, establecer desde la mal llamada comunidad gay o LGBTIQ, no sé cuántas Qs y Ts tenga, pero ya en este momento es confuso. Eso era solo lo que quería aportar, probablemente ahorita más tarde los interrumpa nuevamente. Gracias. Jennifer, entonces que continúe. Jeffrey, ¿cuál Jennifer? Porque Jennifer, mi hermana, preguntó Jennifer si ella. Mejía. Jennifer Jennifer Mejía Mejía. quiere hablar. Bueno, no me hagas caso. ¿Te voy a poner la cámara? Así. Señoras y digamos señores, que... señoras y señores, les presento a mi hermana. Ay, no, qué vergüenza. Hola. Colombiana. Hola. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, creo que lo que decía mi hermana, digamos que hay la parte en la que uno dice, obvio, no hay que, uno no le da como que si uno le va a dar a una niña, no sé,
una muñeca o a escoger entre muñeca y un Superman, por ejemplo, o carros o lo que sea, es posible que escoja una muñeca o viceversa, pero es un poco, creo que va un poco más allá, es como, por ejemplo, yo tengo una amiga que sus hijos, tiene una hija mayor y su hijo menor, como en todas las casas, a mí me pasó, toda mi ropa se la heredaban a mi hermana. ¿Qué pasó? Su hija, toda su ropa era rosada, ¿cierto? Y entonces luego su hijo menor, 2 años menor, empezó a heredar la ropa y se quería poner la ropa rosada, de su hermanita. Entonces su esposo, para su esposo era súper normal. Como decía, que se ponga lo que quiera, pero para ella y para mí cuando veía a Oskis era como que mi cerebro, como que pese a que yo digo, ok, yo creo que debe haber igualdad, entonces mi cerebro le cuesta separar las cosas que aprendí de cuando era pequeña. O por ejemplo, como cuando yo viví, es muy diferente vivir digamos que en este lado del mundo y comparado con Europa. Aquí te ven cargado con una bolsa y alguien, un señor, sea flaco, gordo, alto, bajito, lo que sea, te ayuda inmediatamente a cargar la bolsa. Allá, a veces puede que alguien te ayude porque eres mujer y te ve como encartada. Como no, pobrecita, necesita ayuda, pero generalmente no. Generalmente la gente no te abre, los hombres no te abren la puerta ni te dejan pasar primero. Si algunos lo hacen, está bien. O sea, al principio me parecía raro. Ahora, cuando alguien, por ejemplo, me quiere abrir la puerta, yo me siento como, gracias, pero me da igual si paso primero o si paso primero un hombre. No, parece tonto, pero son cosas que a uno le cuesta, digamos que desvincular de lo que aprendió cuando chiquito. Entonces, aunque parece trivial aterrizar a ese nivel la discusión en qué le das a un niño a escoger o no, creo que es más allá de qué le das a escoger o qué le pones o sea, no se trata de que tú escojas, yo escojo, o digas o pienses, si yo creo que las mujeres deben tener igual salario o creo que son iguales a los hombres de X o Y manera o viceversa. Generalmente, de hecho, la discusión siempre empieza de ese lado. Creo que lo más difícil es desvincular como la manera en que te criaron, porque nuestra sociedad es supremamente orientada a que la mujer es una pobre flor, que no puede cargar una bolsa pesada. Por respeto te enseñan a los hombres les enseñan que tienen que dejarle abrir la puerta del carro, abrir la puerta para que pasen primero, dejarles bajar primero del ascensor. Pues, por ejemplo, yo me encontraba en situaciones en las que estoy en un ascensor y estoy en el fondo del ascensor y los hombres se espichan todos para que yo salga primero. Y si no pueden, luego me piden disculpas cuando salgo del ascensor de última. Es súper raro, pero es como un chip que en cosas triviales, ahí es donde te das cuenta de cómo la mujer se pone como en una tacita por allá de, no sé, porcelana para que no la rompan ni porque hay que cuidarla y que no sé qué, cuando realmente todos debemos cuidarnos a todos deberíamos, digamos que valorar las diferencias que naturalmente o que físicamente tenemos, porque por supuesto, no sé, si una persona tiene más músculo, generalmente, si es un hombre que, no sé, tengo un amigo al gimnasio, no sé qué, yo le digo, cárgame la bolsa porque para mí es fácil, pero es mi amigo, pero yo puedo cargar tranquilamente una bolsa o un paquete, lo que sea. Por otra parte, sí, ya cuando pasamos a esferas laborales, sí, en algunos casos, sí, sobre todo en los cargos más altos, es súper fácil identificar que las mujeres ganan menos que los hombres en varios niveles de la organización. Entonces, digamos que, aunque hay cosas que parecen triviales, cuando ya uno lo empieza a identificar en su día a día y se da cuenta que hay cosas que le rayan el cerebro cuando las vive, que parecen tontas y uno como que le empieza a temblar acá cuando algo que no está en línea con lo que enseñaron, ahí es donde uno tiene rechazo a la igualdad de género, digamos que tácitamente, pero es súper raro identificarlo y sentarse a discutirlo. Ok, bueno, muchas gracias. Y para continuar con el debate, démosle la palabra a Rafael. Creo que Sonia también pidió la palabra después de Rafael para que intervenga entonces. Gracias, Jennifer.
Vale, muy buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Rafael, yo soy amigo de Ana María, ella muy amablemente me llevó pues, a este interesante espacio y pues como el tema del que están hablando. Muchas gracias. Me parece que, digamos, este tipo de discusiones son, por no decirlo, cruciales también como en torno a lo que pues vivimos en nuestro día a día, en el transporte público, en nuestras familias, en la calle, como escenarios de encuentro común, ¿no? Ese es un tema que no solo, pues, digamos, afecta, pues, como las realidades personales de nosotros, sino que es algo que podemos ver en el día a día. Me llama la atención sobre todo lo que ustedes están hablando acerca de, digamos, lo que nosotros podríamos llamar los roles de género. ¿A qué me refiero con roles de género? A ese tipo como de equipaje, ¿no? Que nos ponen, digamos, por así decirlo, a los hombres y a las mujeres cuando nacemos. Pienso que en algunas, digamos, es sorprendente que, digamos, en el día a día la gente a veces, digamos, no tiene muy presente la diferencia entre sexo y género. Eso es muy importante, aunque se pasa por alto. Es decir, independientemente de la dotación biológica con la que tú nazcas, si tú naces con pene o naces con vagina. Y otra cosa es la construcción de género, es decir, los valores, las costumbres y, por así decirlo, pues toda la construcción que tú haces como sujeto en una sociedad. Es interesante lo que ustedes dicen sobre si, digamos, uno puede darle la opción a un niño de elegir o no. Sin embargo, digamos, lo que uno podría decir es que uno, pues, digamos, no soy pues, psicólogo ni nada de ello, pero lo que uno puede decir es que el niño absorbe, el niño imita, ¿no? El niño también replica precisamente la figura masculina o femenina que hay en su hogar. Uno puede ver también este equipaje en género desde el nombre. Nosotros ni siquiera elegimos con qué nombre nos vamos a llamar, si es mujer o es hombre, si cuando nace vamos a ponerle una ropa azul, si es niño, o si es rosado o niña. Desde el momento mismo en que nacemos, la carga simbólica que tiene el nombre ya le va a determinar con el, digamos, determinado sexo que nazca, pues va a ser macho o hembra, ¿no? Y esta es una distinción que me parece que pasamos un poco por alto acerca de lo que es lo femenino y lo masculino. Evidentemente pienso que, pues, aunque pues algunos de pronto no lo tengamos tan claro, es una construcción social. El hecho de que tú nazcas como macho o hembra no te determina que seas hombre o mujer. Por eso vemos que, pues, de alguna manera nuestra sociedad, por muy moderna que sea y muy contemporánea, sigue cayendo en binarismos acerca de lo que es ser machito y lo que es ser hembra, ¿no? Digamos, entonces en esa construcción le dicen a los niños, venga, deje de ser tan huevón, no llore, que los hombres no lloran. Parece como un hombre, como un varón. O a las niñas, no, mira, siéntate así, tienes que ser delicada, tienes que ser sumisa. Entonces, son ese tipo de construcciones que determinan qué es lo femenino y es lo masculino y que, pues, podríamos tener presente. ¿Cuál es la invitación? Pues, digamos que los que de pronto tengan menores o sean papitos o sean docentes, también hacerles entender a los niños de que existen otras maneras de asumir la masculinidad y la feminidad. Quizás más que hablar de nuevas masculinidades o nuevas feminidades, porque de pronto de alguna manera lo nuevo a veces es un poco pretencioso, uno podría hablar de alternativo, porque no existe una única masculinidad alternativa, la del hombre no agresor, porque eso pues también se puede convertir en una mitología, sino también de múltiples construcciones de identidad que nos pueden permitir desde unas premisas pues muy básicas como de no ser agresores, del respeto mutuo, pues construir. Es como básicamente eso, siento que es un tema que atraviesa muchas esferas y que no solo atraviesa nuestras relaciones como con nuestras parejas, con nuestros familiares, sino que también lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en la sociedad, en la música, en muchas cosas, y que la verdad es bastante difícil. No niego que este tema de ser un hombre alternativo o una mujer alternativa, no machista, es muy complejo porque nuestra sociedad es profundamente hostil. Que si los hombres o las mujeres también pueden ser machistas, claro, las mujeres también son machistas. Por ejemplo, cuando una mujer con sus pautas de crianza le enseña determinadas maneras de cómo se debe parar un hombre, de cómo debe ser un hombre. Es básicamente eso. Pues digamos que pienso que todos los días debemos repensar en cuanto a nuestras actividades, el lenguaje también que utilizamos, la manera en que nos referimos a los otros, a las otras, bueno, incluso hay unos que hablan sobre los otros, en la manera en que el lenguaje se usa, eso también es transgresor y hay que construir eso. Y no es fácil, la verdad, no es fácil, pero pienso que es un ejercicio sincero que uno puede hacer de quitarse como ese poco de chips que puedo hacer en la sociedad. De que si, por ejemplo, uno le dice a un amigo, ven, amigo, te quiero mucho, no como, pero este man se volvió marico.
un hombre también puede ser sensible, un hombre también puede expresar sus sentires y eso no tiene nada que ver con su orientación sexual. Más sin embargo, nos ponen como esas caretas, ¿no? Como esas máscaras o esas armaduras de que no, es que, pilas, mi hermano, usted es un man y los manes tienen es que, oiga, no me toque y tal, como que pilas ahí. En cambio, a las mujeres sí se les da esa permisividad de besarse entre sí, de decirte, amiga, te quiero mucho, o cosas así. Porque un hombre no puede hacer eso. Son como esas, hace parte precisamente de esos equipajes, ¿no? Entonces, digamos que como la idea que me gustaría aportar es eso, cómo desde nuestra cotidianidad nosotros cuestionamos esos equipajes de género, como lo que hablaba la otra compañera, ¿no? Como cuando usted se baja del bus y va con una mujer y se para y hace esa pose ahí de te doy la mano y soy el príncipe, el que corteja, el macho, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias y pues nada, yo quedo ahí pendiente también de como todo el debate. Ok, muchas gracias, Rafa Núñez. Estoy de acuerdo contigo en tu intervención, en muchas cosas, sobre todo que el tema de hombre o mujer es una construcción social y nosotros, pues lastimosamente no. La educación que tenemos tanto de hombres como mujeres viene, nos la dan las mujeres que están criadas bajo una sociedad profundamente machista donde ellas tienen que cumplir el rol, como lo decía Manuel y Ana, desde lo privado, ¿no? Entonces, a partir de la educación, de esa educación que nos dan desde niños, pues nosotros formamos todo un imaginario de lo que debemos ser como hombres hasta el día de hoy. Y también estoy de acuerdo en que no es un debate fácil, que realmente donde yo siento que se debe poner más el ojo sobre la manera como nosotros nos relacionamos con el otro y con las otras, es en esas relaciones cotidianas que a veces son tan sutiles que uno no se da cuenta en qué momento tiene actitudes violentas o de macho o machistas, ¿sí? Sobre todo con el lenguaje, ¿no? Para mí también es muy importante el debate del lenguaje porque a partir del lenguaje construimos realidades y realidades jerárquicas, ¿no? Los hombres somos una cosa, las mujeres otras y las mujeres siempre están por debajo de los hombres. Entonces le doy la palabra a Sonia que iba a hacer una intervención. Dale, Sonia. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Perdón. No, bueno, yo solo quería agregar dos cosas. Creo que si estamos acá es porque todos nos estamos repensando de alguna forma todos estos temas y seguramente tendríamos muchas experiencias que contar. Me gustó mucho lo que dijo Ana hace 8 días y es que esto es un trabajo de toda la vida. Entonces, toda la vida, digamos que los que nos interesa, vamos a seguir pensando esto. Y solo quiero, pues, rescatar lo que decía Daniel, creo, el que habló antes, y es el tema de que es un tema individual, ¿no? Todo esto de qué eres, qué no eres, y, no sé, tus preferencias sexuales, tus identidades de género, todo, son temas individuales y que no debemos encasillarlos, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil salirnos de esas casillas que tenemos tan metidas. Y pues yo solamente quiero como dejar una reflexión y es respecto a que, bueno, sí, es muy importante todo lo que estamos hablando acá, todo lo que nos estamos pensando, pero yo esta semana pensaba, por ejemplo, y pues asistiendo a otra conferencia que era sobre una escritora nigeriana que tuvo una conferencia que se llama Todos deberíamos ser feministas. Entonces ella decía que a los niños hay que enseñarles desde pequeños todas estas cosas, ¿no? Como meterlos en este debate y eso. Pero también pienso que debemos pensar un poco también cómo preparamos a nuestros hijos, por ejemplo, nuestro hijo Emiliano, que tratamos como de estas discusiones, que estos roles de género no trata de romperlos, que él piense que cada persona tiene derecho a decir su identidad sexual y que eso es normal, que no hay que rechazar a nadie por eso, por ejemplo. Pero como también preparamos a nuestros hijos para enfrentar a ese mundo patriarcal al que ellos van a ir, ya sea en el colegio, ya sea con sus amigos, ya sea con su misma familia, con sus abuelos, con sus tíos.
Entonces también es un poco como no solo la discusión dentro de nuestra esfera, de nuestro ámbito familiar, sino cómo preparamos a ellos, cómo preparamos a los niños, a nuestros hijos, para enfrentarse a esa sociedad que es profundamente patriarcal, profundamente machista, y que seguramente va a encontrar muchos niños o muchas personas o muchas niñas, bueno, no sé, ya no sé cómo se dice, qué decir, que van a ir en contra de él o que se van a burlar de él por sus ideas o porque piensa distinto. Y de hecho también lo podemos pensar nosotros mismos, cómo nosotros mismos nos enfrentamos a ese día a día en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestras amistades, por ejemplo, yo que trabajo en un colegio católico, cómo nos enfrentamos a estos temas y a estas conversaciones fuera de esta esfera en las que hay un acuerdo de que debemos repensar todos estos roles. Entonces, también es un poco pensar cómo nos vamos a enfrentar a eso y de qué forma, bueno, yo lo pienso por mí, estoy hablando de mi experiencia y lo pienso por mi hijo, cómo lo voy a preparar a él para responder, por ejemplo, a lo que yo les decía, que un niño de 6 años venga y le diga, tú tienes el pelo largo, entonces es de niñas. Entonces, ¿cómo lo voy a preparar a él para que él tenga la fortaleza de enfrentarse a esas situaciones que seguramente se van a dar a lo largo de toda su vida? Entonces, pues, ya quería decir solo eso. Ok. Bueno, le damos la palabra a Rafa Díaz y después continuamos con Emiliano, con Manuel y continuamos el debate, ¿listo? Entonces, Rafa, tienes la palabra. Rafa no iba a hablar, Rafa Díaz. Ya. Ok, sí, Rafa Daza, perdón. ¿Sí me escuchan? Mi Sí. computador está molestando. Ok. Pues, a ver, escuchando todo lo que dicen, obviamente hay mucho de razón, pero más que un tema de enseñar o de preparar a alguien, como de darle una cátedra sí, el niño tiene que aprender a comportarse, la niña tiene que aprender a comportarse. Es una vaina mucho de ejemplos. O sea, yo crecí en una familia tradicional de hace unos añitos, porque ya tengo unos añitos, con ropita azul y carritos y huevonadas de esas, y nunca he tenido o sea, por ejemplo, a mí me enseñó a cocinar mi mamá, pero me enseñó a lavar la ropa mi papá. Yo no vivía con ellos desde que tenía como 5 años, pero nunca hubo como esa presión por comportarse de una u otra manera o por reforzar uno u otro tipo de comportamiento porque usted es niño y tiene que hacer esto, o usted no puede hacer esto porque eso es de niñas. Sin embargo, pues yo crecí normal viendo cómo se comportaban ellos y con mis hijos, que tengo 2, pues el lío nunca ha sido ese. O sea, yo a mi hija le abro la puerta, yo a mi hija le doy la mano para que se baje del bus, ya está grande, ya tiene 19, pero yo a mi hija no le cargo los paquetes y ella los puede cargar, por ejemplo. Si yo estoy adelante en el ascensor, pues yo no me voy a quitar para que salga el de atrás para armar un mierdero, sino pues que salgo primero porque la lógica dice que tienes que salir primero para no estorbar. Pues con mi hija desde chiquita, ya tiene 19, con ella desde siempre, nunca hubo un comportamiento como, no, tú tienes que hacer esto porque eres una niña. Ella incluso hace unos años decidió meterse en un colegio militar sin que yo le dijera nada. Yo pensé, pues está loca, pero pues bueno, si eso quiere, pues que meta y que mire cómo puede hacer las cosas y si le gusta, pues que siga. Pero entonces no hubo ni una cátedra hacia mí, ni una cátedra mía hacia ellos, de prepararlos porque mira, tienes que comportarte de acuerdo a la sociedad por esto, o tienes que cambiar porque tienes que ir en contra de esto. Es una vaina más de que ellos vean cómo se comporta la gente cercana y que su círculo pues se comporte de esa manera y tomen sus decisiones, pero no como de adoctrinarlos de aquí o de allá, sino sencillamente que vean cómo funciona la vaina y que se comporten así. Ok, listo, Manu. Gracias, Rafa. Bueno, un poco retomando desde lo que decía Jennifer con el tema de esos micromachismos que se dan desde yo te cargo la bolsa, yo te abro la puerta.
Pues ejemplos de eso encontramos en todos lados y creo que cuando uno habla de machismo, está refiriéndose a esas manifestaciones exacerbadas de fuerza y de poner lo masculino por encima. Sin embargo, esa relación machista está en todos lados y es muy difícil salirse de ella, a menos que, pues, que uno pues, tenga, digamos, que ese acompañamiento de la familia, o sea, tomar la decisión y salirse de ser macho, creo que es imposible. Creo que la lucha feminista pues tiene mucha tela que cortar y si vamos a ver cambios grandes en esta sociedad, pues van a ser dentro de muchos años y unas cuantas generaciones. También quería, un poco desde la experiencia, también me preocupaba mucho por ejemplo, que mi hijo tuviera el pelo largo en el colegio, cómo enseñarle a llevarlo, cómo enseñarle a asumir que tenía el cabello largo, que estaba bien y que por lo tanto pues no se tenía que ver afectado. Sin embargo, las mismas profesoras del jardín lo molestaban, le decían pareces una niña, los niños no tienen el pelo largo, mira a tus compañeros, ninguno tiene el pelo largo, promueven la burla por parte de los compañeros. Entonces, díganme ustedes, ¿parece o no una niña? Y eso le generó a él conflictos y también me conflictó a mí. O sea, llegar y explicarle a Gabriel que su cabello no tenía nada que ver con que como él se asumiera como persona, que eso hacía parte de su identidad, pero que no lo definía, pues es una cosa totalmente absurda de pensar en ese momento y creo que uno no está preparado para eso. Como lo decían ahorita, creo que fue Rafael, uno enseña desde el ejemplo, uno enseña en el cómo debe relacionarse con los otros, en el cómo debe hablarle a las otras personas, cómo desde lo privado me refiero a las otras personas, cómo desde lo público me relaciono con otras personas. Y ahí uno identifica que hay cosas bastante con las que es muy difícil poder luchar y es, por ejemplo, la construcción de ciudad. La ciudad está hecha para los hombres. Una mujer no puede salir sola de noche. Una mujer ve a un hombre en la esquina y evidentemente su reacción es ocultarse o buscar apoyo. Normalmente las mamás dicen, mi hijita no salga sola, pero vaya uno de hombre a estar en la calle hasta la hora que se le dé la gana y el problema no es ese. El problema es de otro tipo, es más de inseguridad y de otra cosa, pero menos un atentado contra la masculinidad. Siendo que el ejercicio de crianza es muy difícil, sea niño, sea niña, lo asuma un hombre, lo asuma una mujer, lo asuma una pareja constituida, lo asuma una pareja separada, una madre soltera, un padre soltero, porque criar al hijo con los preconceptos que tiene uno, pues es lo más fácil. Lo difícil es cuestionarse esos preconceptos y enseñarle a relacionarse de una manera diferente a como le enseñaron a uno. Un poco al comentario del principio de que le permito a mi hijo jugar con muñecas o no, le regalo la muñeca o no, pues creo que eso es trivial, eso se tiene que dar, es en la cotidianidad y realmente lo que yo tengo que enseñarle a mi hijo es pues a relacionarse con los niños y las niñas y que lo que él decida pues es su decisión. Que esté bien o esté mal, yo tampoco soy quien para decirlo, pero la decisión lo que sí tengo que enseñarles a tomar decisiones. Si yo le enseño a mi hijo a tomar decisiones, seguramente va a tomar malas decisiones, porque muchas las va a tomar desde la emocionalidad, desde lo irracional, desde el amigo, desde muchas formas en las que él ve el mundo, pero eso le va a enseñar cuando sea adulto, pues a tomar decisiones. A nosotros nos enseñaron a tomar decisiones cuando teníamos una cédula. Y finalmente no nos lo enseñaron, simplemente nos dijeron, usted ya es un adulto, vaya y tome sus decisiones. Y muchos nos dimos contra el mundo porque nunca nos enseñaron a tomar una decisión. ¿Sí? Asimismo, se enseñan las relaciones. Uno tiene que enseñarlas desde el ejemplo y dejando que se relacionen los niños con las niñas. ¿Sí? No coartando el espacio, no coartando el qué se dice. Finalmente, si la caga, pues que lo asuma y tiene que generarle un aprendizaje. ¿Sí? Creo yo que esa es la forma en la que he asumido la enseñanza de mi hijo. Ok, muchas gracias, Manu. Entonces, como para darle la palabra a otras personas, démosela a Faber, después a Daniel y a Ana, ¿listo? Que son ahí como los que estaban pidiendo la palabra. Dale, Faber.
Aló, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 dale. Andaba lavando la loza y me hicieron correr aquí al puesto a sentarme a hablar. Déjenos ver la cocina. No, no, ya entré a mi habitación. Pero estoy sudando de la lavadera un montón. La de toda la semana, hágale. Entonces, bueno, yo quería como inclusive mandarle una pregunta a Ana, porque yo estoy de acuerdo, yo estoy, digamos que políticamente, o intento por lo menos serlo, tener una postura muy anarquista, ¿sí? Y dentro de esa postura, pues está obviamente buscar como la equidad y la igualdad y demás. Y yo algunas veces me pregunto hasta dónde llega esa igualdad en algunas cuestiones como el feminismo o las libertades que quisieran darle todas las personas y que todos seamos iguales. Yo pienso, no todos somos iguales, pero sí merecemos todas las mismas oportunidades, porque igual de todas maneras físicamente estamos limitados. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, uno de cada lado. En la Fórmula 1 hace años, creo que todavía no ha cambiado, no pueden correr mujeres. Y no es cuestión de sexismo, no es cuestión de machismo, es cuestión de la parte ergonómica en cuanto a las fuerzas G en los vehículos, las cuales en algún momento pueden generarle alguna afectación física porque el cuerpo es un poco más frágil que el de los hombres. Entonces podría llegar a morir una mujer en estos vehículos, simplemente por la ingeniería del vehículo, porque el vehículo, porque no está, la mujer no podría soportar esas fuerzas, ¿sí? Ejemplo contrario, en la compañía Siemens, hablo de mi postura de ingeniería, ¿no? En la compañía Siemens, cuando hacen el bobinado de los motores, que es un arreglo interno de los motores, prefieren contratar mujeres. ¿Por qué? Porque tienen las manos más pequeñas para poder manipular estos elementos. En la electrónica prefieren contratar mujeres porque las manos les dan una ventaja enorme frente a los hombres. Los hombres, al ser físicamente más grandes, más gruesas ciertas partes del cuerpo, hace que sean más torpes al ejecutar estas tareas. Y entonces yo creo que sí debe haber una equidad, pero también debemos como géneros, tanto hombres como mujeres, entender nuestras limitaciones hasta dónde llegamos. Alguna vez alguien en el trabajo me decía, oiga, pero ¿por qué aquí trabajan más hombres? Aquí el 90% son hombres. Y yo le pregunté a ella, cuando usted estudió ingeniería mecánica, ¿cuántas mujeres estudiaron? Con usted, ¿y cuántos hombres? No, pues éramos 35 hombres y 5 mujeres. Pues así mismo se ve reflejado en la parte laboral. Eso sí, comparto que los puestos altos sí es una división muy, muy grande y ahí sí se nota el machismo a flor de piel y en toda su máxima expresión en los cargos altos, porque en esas carreras sí que se estudia mitad y mitad, podría decirlo de esa manera. Y no quiero que se malinterprete, vuelvo a decir, mi postura es completamente anarquista en estos términos. Y también siento que en ocasiones limitamos o se imponen posturas machistas o sexistas, por llamarlo de una manera, porque no son machismo, sino más bien como posturas sexistas, a los niños como cuestión de supervivencia. Estoy de acuerdo con que, y yo apoyo que cada persona escoja a libertad lo que quiere, y esto me recuerda un ejemplo con un primito cuando era pequeño, y a esto no es sexismo, pero creo que es lo mismo, que funciona casi como una religión, como una imposición, y es que toda la familia santafereña y querían hacerlo al santafereño, pero él en realidad el fútbol nunca lo mató, nunca le gustó mucho. Y entonces un día yo le dije, no, es que va a jugar Millonarios, que no sé qué, por mi mamá, que ella es de Millonarios. Yo no soy de ninguno, apartidista menos mal. Y me dijo, no, ¿por qué? Si esos son malos, esos son feos. Mi abuela dice que esos son malos porque le están inculcando la creencia de Santa Fe. Y yo le dije, Samuel, no hay equipos buenos, equipos malos. No hay malos, todos los equipos son buenos, simplemente a unas personas les gusta más uno u otro. Pero porque yo sentía que tenía como ese desprecio hacia otra cosa que él ni siquiera conocía porque simplemente se lo habían inculcado los abuelos y los papás, me parecía injusto frente a la crianza del niño. Pero también pienso, bueno, está bien que escojan lo que quieran, por supuesto que sí, pero también qué pasa si un día en el colegio al niño en primaria, y esto es reflejo de que somos una sociedad machista, pero también hay que ir paso a paso para construir desde nuestra adultez, empezar a construir una sociedad que en el futuro no se presente en estos casos. Porque ¿qué pasa cuando un niño de pronto le dicen lleve su ropa preferida y su juguete favorito al colegio y está en primaria? Y resulta que lo que más le gusta es su pantalón rosado y su muñeca de la Barbie. No quiero imaginar el bullying y
la problemática que se va a crear alrededor de él. Y como padres, yo no soy padre, pero yo entendería que los padres le dijeran, no lleves tu muñeca favorita, si sea tu más favorita, lleva un carro, por evitar que su hijo vaya a correr algún riesgo, porque sabemos que la sociedad es machista. Entonces, está bien dejar que haya libertad, pero siento que también hay que convivir algunas cosas mientras la sociedad se empieza a hacer empieza a ser una sociedad que empieza a aceptar con más normalidad ciertos aspectos. No siento que haya que imponerle al niño, como ya lo dijo antes, no sé quién lo dijo, no hay que imponerle al niño que escoja la muñeca y celebrarlo, o a la niña que se vista de negro y celebrarlo, no. Hay que dejar que él mismo vaya escogiendo. Normalmente, seguramente, y lo más seguro, lo más probable, es que las niñas van a escoger muñecas, los niños van a escoger carros porque también están en un colegio, que también están rodeados de niños, están rodeados de niñas, que no todos tienen la misma formación y los mismos colegios son un desastre, la educación es un desastre, así que los van a seguir educando igual de esa manera. Y está en nosotros como adultos empezar a crear una sociedad más igualitaria hacia todos y que paso a paso se vaya quitando estos estigmas de sexualidad. Entonces, mi punto va es, sí hay que tener todas las mismas condiciones, pero también aceptar como hombres que tenemos limitaciones, como mujeres que tienen limitaciones, y aceptarlas. Y ir construyendo paso a paso, porque no podemos mandar al ruedo a un niño, a un adolescente, a que se enfrente de esa manera sin tener la preparación adecuada y más que todo con esta sociedad tan violenta y con falta con mucha gente apática, pues. Entonces sí, estoy de acuerdo con que haya una igualdad, pero creo que se debe construir paso a paso desde nuestra adultez para que a futuro ya sean normalizados todos estos comportamientos. Y la pregunta, si Ana, era, ella si siente que el feminismo en algún momento llega a un límite y lo sobrepasa. Si de pronto siente que está bien, estamos como política feminista, la apoyo, pero quisiera saber si ella siente que en algún momento el feminismo tiende a pasar al otro bando. Es decir, empezar a opacar o empezar a buscar oprimir de alguna manera al hombre, por llamarlo de alguna manera. Y ya esa sería la pregunta. Ok, ok, gracias Faber. Entonces, Dani, dale de una. Bueno, justamente lo que iba a mencionar tiene que ver con algo de lo que mencionaba Faber, y es justamente esta participación de las mujeres en ciertas carreras o en ciertos roles políticos. Hay un documental que les recomiendo bastante, probablemente ya se lo han visto algunos de ustedes, en Netflix incluso está, que es Misrepresentation, y habla de cómo en la sociedad norteamericana, en Estados Unidos específicamente, a partir del estudio de una mujer que sufrió de anorexia, ella empieza a ver cómo se desarrolla el rol de la mujer en la sociedad. Y cuando Faber mencionaba esto de que cuántas mujeres hay en ciertas carreras como mecánica o ingeniería, lo que sea, y aducía como una de las razones era la estructura física de sus manos, por ejemplo. Siento que no es un argumento realmente válido, en tanto que muchas veces es la misma imagen y los imaginarios que tenemos en la sociedad sobre cuál es el rol de la mujer. Sí, inconscientemente, no es que les tengamos que decir a una mujer, a una niña, digamos, para quienes ustedes que son padres, por ejemplo, de niños, que digan, un hombre solo puede hacer esto. Yo sé que eso ya no sucede hoy día, o por lo menos no con tanta frecuencia, tal vez, pero sí sucede de una manera inconsciente en la manera en que permitimos que la sociedad replique los mismos estereotipos de los roles que un hombre o una mujer en cualquiera de sus etapas de desarrollo van a ocupar en la sociedad, ¿sí? Y por eso también hay un teórico, es Jürgen Habermas, que también habla de cómo la sociedad está debe ser considerada como un ente en constante
evolución por las dinámicas que tiene la comunicación. Esto no solo hablamos del lenguaje, el lenguaje inclusivo solo viene siendo una parte muy pequeña de ello, sino es cómo a través de la comunicación, de cómo comunicamos X o Y ideas, vamos a estar replicando o debatiendo, ay, qué hermoso tu gato, Ana, vamos a estar ya sea aprobando o debatiendo ciertos estereotipos, ¿sí? Y cómo a través de esas mismas imágenes, no solo las que consumimos y las que les permitimos, en el caso de quienes sean padres, que les permiten a sus hijos observar, cómo van a permitir que estas los influencien, sino es cómo ayudarles a crear un sentido o una visión crítica frente a la vida, de cómo, ok, yo me formo en, no sé, en historia porque quiero aprender la historia de mis abuelos. Y puede ser una razón. A alguien le llamó la atención la historia para saber la historia de su propia familia. Y lo hizo con un criterio propio. No es, por ejemplo, el hecho de, y creo que yo insisto bastante en esto de la individualidad, porque para mí, como en experiencia personal, es algo demasiado relevante y que muchas veces creo que se nos niega porque creemos que que debemos tener validez o validación de parte de otros para nuestra construcción y no tener un desarrollo completamente autónomo en ello. Ya veo que están avisando que se está acabando el tiempo, entonces corto mi intervención acá. Yo quería meter la cucharada así a la maldita sea en esta situación, porque pues digamos que ya le han hecho varias preguntas a Ana y me recuerda mucho cómo Ana y yo hemos charlado en esta cuarentena, ni siquiera antes porque somos colegas, pero no se ha dado la oportunidad de charlar y siempre nuestras charlas están conectadas con el tema del género. Del tema del género en diferentes aspectos, primero, lo que se supone que una chica debe hacer o no. Segundo, la brecha de género, es decir, la brecha de género es lo que, no sé si lo explicamos la vez pasada o si ya lo han explicado ahorita, que es cuando yo me desempeño en el mismo trabajo que un hombre y a él le pagan mucho más que a mí. Y pues porque precisamente hablábamos mucho nuestra experiencia como las dos únicas chicas del equipo que hacían un tour que hablaba sobre conflicto. Entonces, hay muchas personas que, ¿cuántos somos en el equipo? Como 5, y entonces hablábamos de, como que intentábamos comparar, no, es que yo en esta parada digo esto, no, yo en esta parada digo lo otro, no, pero es que a mí me gusta decir esto. Y siempre llegábamos a la conclusión de que al que mejor le iban propinas en el tour, era el que no hacía el tour históricamente tan exacto e incluso decía mentiras en ciertas ocasiones. Entonces con Ana, y siempre intentábamos intervenirlo, también por ahí está Jeffer, y era como, ay, no, es que no vamos a explicar 200 años de historia en 3 horas. Yo lo hacía, Ana lo hacía, Jeffer lo hacía, Santi lo hacía, todos a su manera y cada uno poniendo un ojo en diferentes puntos. Pero era el que te evaluaba. Y una vez, me acuerdo que la primera vez que Ana me dijo, hay que pararse duro con estas cosas, porque era el que evaluaba el tour, hasta que yo le dije a mi jefe, lo siento mucho, pero acá yo te voy a como sacar este cartón, o sea, de historiadora para decirte que yo no necesito que un hombre me venga a decir qué es lo que yo sé acerca de historia. Entonces, y cuando le conté a Ana fue como, re bien, o sea, como re bien que lo hubieras dicho. Y un hombre que no es historiador. Una vez sobre eso, no supe si mi jefe le contó, pero era un tema de cómo así que a mí me van a venir a evaluar cómo hago esto si es que yo estudié esto, mi tesis salió de esto. Entonces, me parece muy interesante pensar en eso de la brecha de género, de cómo nuestra voz no es escuchada a pesar de que podamos decir lo mismo en diferente lenguaje, con diferentes palabras que un hombre está diciendo. Y en este caso no era. Entonces, se acerca también como una pregunta que me gustaría que Ana ampliara en el momento en que le corresponda hablar a Ana. Eso. Hola, creo que me toca a mí. ¿Sí? ¿Me toca a mí?
Sí, sí, dale, Anita. Listo. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a referirme corto porque sé que hay, pues que el tiempo se está acabando. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es respecto a la intervención de Manu. Hay un punto en el que yo no estoy de acuerdo con él y es en que las transformaciones son grandes y son estructurales y se demoran generaciones. Yo estoy en desacuerdo con eso porque yo pensaba eso, pero realmente me he dado cuenta que en cuestión de mi vida, que tengo 28 años, o sea, 2 generaciones o 1 generación y media, han podido cambiar cosas que a mí me juraron cuando chiquita que no podían cambiar. Les doy un ejemplo específico. Cuando yo estaba en séptimo, tenía 12 años, a mí siempre me generaba conflicto, imagínense, en el 90, en el 2001, 2002, a mí siempre me generaba conflicto eso de que siempre hablaran de los estudiantes y de los niños como en el masculino, ¿sí? Y en esa época, ¿qué feminismo ni qué nada? Yo tenía 12 años. Entonces, yo un día le dije a la profesora de español, profe, pero ¿por qué si en español existe el todos y todas, no usamos eso y no decimos eso? Y la profesora me dijo, porque es una norma social y no se ha cambiado y no va a cambiar. Yo tuve mucha frustración y yo le dije, y yo me quedé con mucha rabia. Y fue para mí muy feliz y de verdad se los juro que estos son de los recuerdos que tenía en la ducha, eso que cuando una está brava enjabonándose el cabello cuando tenía cabello, diciendo, pero qué putas, porque tiene que ser así. Y para mí fue maravilloso darme cuenta que cuando iba llegando a los 18, 19 años, empezaba a haber discusiones en las Naciones Unidas, en los estados, en organizaciones sociales, en academias, que de hecho sí, el femenino en el lenguaje español, acorde a las normas lingüísticas, se incluía y se debía incluir. Y ya yo hoy, teniendo menos de 30 años, pude experimentar cómo mis profesores de carrera de los más antiguos empezaron a adoptar el todos y todas, como en los espacios académicos y también laborales, cuando tuve mi primer trabajo después de la carrera, también se incluía el todos y todas. Entonces, para mí, sí se puede hacer transformaciones a corto plazo. Lo segundo que quiero decir es, bueno, respecto a lo que decía el compa, que no me acuerdo el nombre, sobre las limitaciones fisiológicas, pues ya Manu resolvió, básicamente respondió lo que yo iba a decir. Eso, digamos, la información de dónde proviene, pues esa afirmación que me cuentas, compa, pues no creo que sea cierta. O sea, ese no debe ser el argumento por el cual no hay mujeres en la Fórmula 1, porque la primera mujer que usó un simulador espacial con estas fuerzas brutales fue una mujer en los 70, 60 en la NASA. Entonces, las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres no son tan grandes como para que una mujer no pueda resistir ese tipo de fuerzas. Ahora, esto también se conecta con algo que una compañera había dicho, y es que, claro, con la hermana de Dayan, y es que, claro, a ver, obviamente hay hombres y hay mujeres más fuertes que otros, ¿sí? Y la igualdad no significa negar las diferencias fisiológicas, sino reconocer que todas las diferencias fisiológicas, psicológicas, emocionales, económicas, son valiosas. Es decir, tu fuerza física no es más valiosa que mi fuerza intelectual. Mi fuerza intelectual no es más valiosa que tu fuerza física, ¿sí? Y claramente, digamos, yo también me he dado cuenta que yo en mi adolescencia era súper punk y a mí no me gustaba que me ayudaran con cosas pesadas, pues me logré dar cuenta que un ser humano puede cargar 3 veces su peso, ¿sí? Y sí, es un tema de técnica, es un tema de cosas, pero a mí también cuando me ayudan, cuando estoy cargando 5 cosas y no puedo, está muy pesado, yo pido ayuda. Eso es ya un tema, digamos, que no tiene que ver con reforzar las desigualdades, en mi opinión. Ahora, lo tercero que quisiera decir es que yo estoy en desacuerdo también en creer que somos solamente los adultos los que generamos el cambio. Yo creo que eso también es como la hegemonía de la adultez y de asumir que cuando llegamos a cierta edad somos súper sabios y somos súper inteligentes y la tenemos re claras. O sea, llegamos a la mayoría de edad kantiana, y yo estoy en desacuerdo con eso, porque de hecho los enfoques diferenciales, las nuevas masculinidades, los estudios de género también demuestran que los niños y las niñas desde las más tempranas edades tienen saberes muy valiosos, ¿sí? Y pueden transformar percepciones, porque los niños nacen
con unas, como dice mi mamá, como más avanzados cada generación, ¿sí? Entonces yo creo que es desde las escuelas, yo creo que es desde las aulas de los más chiquitos que también los adultos podemos transformar dinámicas. Entonces yo creo que, claro, la duda de qué se siente, o sea, yo qué hago con mi hijo que lo vayan a confrontar de esta manera, bueno, yo opino que todo cambio duele, ¿sí? Eso es lo primero, todo cambio duele. Yo no estoy invitando aquí a nadie ni diciéndole que tiene que hacer como papá, porque no, o sea, eso no me compete a mí ni a nadie, pero yo me acuerdo que cuando yo hacía preguntas incómodas en el salón, yo tenía compañeros que me apoyaban. Y claro, la incomodidad era con la autoridad, que era la que reforzaba el discurso hegemónico, pero al final esas peleas pequeñas de transición, de tercero, de quinto, de séptimo, me generaron a mí el apropiarme de mi voz. Sí, entonces yo siento que una siempre va a tener apoyo. Hay una historia muy bonita de una niña en Argentina de 12 años, o no, mucho menos 9 años, que cuenta cómo esto desde el año pasado. En Argentina ustedes saben que los discursos de género, los debates de género están más desarrollados en la sociedad. Entonces la niña le decía, usaba el artículo todes, ¿sí? Mis amigues. Y de una profesora la inquirió súper agresiva y le dijo como que eso no estaba bien, que qué le pasaba. Más allá de que nosotros estemos acá de acuerdo o no con eso, lo que cuenta la niña es, pues entonces esta profesora me dice que yo estoy mal y que son niños y niñas, y todos mis compañeritos me apoyan y me dicen que le dicen a la profesora que me deje tranquila y que yo puedo, y que nosotros nos apoyamos entre nosotros y entre nosotros. Y de hecho lo que hicieron los compañeros fue reafirmar. Entonces yo pienso que los niños y las niñas cada vez dan ejemplo de más tolerancia. Claro que está siempre el bully, pero cada vez es menos. Yo tengo una hermana de 17 años, nos llevamos 11 años, y yo le decía, Luisa, ¿y cuál era el bully de su colegio? Y Luisa me decía, eso es que, ¿cuál bully? En mi colegio ya no hay bullies. Y mi hermana estudió en un colegio de clase media, no estudió en un colegio progresista, en un colegio de clase media, católico, aunque no lo reconociera. Y lo último que quisiera decir es, ¿el feminismo tiende a oprimir? ¿Puede llegar a oprimir? Bueno, yo respondería esto de una manera simple, de la siguiente manera. Para que el feminismo oprimiera, tú tendrías que tener unas estructuras sociales que soportaran sus ideas. Es decir, que hubiera un sistema social e ideológico que aprobara que las mujeres siempre tienen la razón, que la violencia ejercida desde las mujeres hacia los hombres o hacia otras mujeres es legítimo. Es decir, para que el feminismo o los feminismos fueran tan opresores, o fueran opresores, tendrían que tener unas estructuras legales, sociales, ideológicas, económicas que soportaran su posición. Por eso cuando la gente dice feminazis, yo ni me ofendo, me da risa. Pues los nazis lograron tener casi una hegemonía en un continente, quemaban a sus oponentes o los mataban. Entonces yo digo, pues yo no conozco todavía el primer horno crematorio de machos, pues no sé, no lo conozco todavía, pero entonces es como, digamos, respecto a eso. Claro, hay corrientes feministas que sí excluyen a los hombres de la ecuación y lo excluyen en un nivel ideológico y político. Hay mujeres que por sus vivencias, que por su manera de habitar el mundo, no les interesa construir con hombres. Y eso es una posición ideológica, eso es una rama del feminismo, es una línea ideológica. Ese feminismo, digamos que esas mujeres que no, o esos cuerpos que no quieren construir con hombres, no quieren vivir con hombres, no quieren tener parejas hombres, sí, o sea, por el simple hecho de rechazarlos, no están ejerciendo una violencia. Si el día de mañana una mujer feminista que asume esa posición dice, no, es que usted no tiene derecho a ejercer la política, no tiene derecho a arrendarme este apartamento, no tiene derecho a estudiar porque usted es hombre y es un opresor, estamos ejerciendo violencia. Pero a esas feministas radicales que tienen la decisión de no construir con hombres, digamos, eso es muy distinto a que el feminismo como una corriente ideológica con muchas variables pueda ser tan opresora como el patriarcado. Eso sería. A mí me parece como interesante la respuesta porque se me genera muchas contrarrespuestas como mujer y me hace pensar cosas como, por ejemplo, sí, puede que el compa, creo que era Faber,
el que dijo las diferencias fisiológicas, pero yo les tengo un ejemplo muy chistoso. Una compañera de colegio que era dueña de una pastelería que ustedes pueden encontrar en la esquina de cualquier barrio de Bogotá y de Medellín, quería ser piloto. Y ella tenía la plata. Y lo primero que me dijo en ese entonces fue, yo no puedo, porque es que todo en el avión está construido para que lo hagan los hombres. ¿A qué se dedica esa amiga? No tengo ni idea. Alguna vez la stalkeé en Facebook, sé que se casó y sé que administra esta pastelería famosa. Entonces, digamos que puede que nosotros queremos superar el discurso de la diferencia en el trabajo, de la diferencia en estos ambientes, pero al final, cuando tienes en el discurso como algo que te dice no puedes, es algo que te impide a ti, no sé, mujer, despiértate, o mujer, enójate, como diría Malena Pichot, y me hace también recordar un poco como mi hermana es, que les habló en algún momento. Si ustedes vieran quién es la fuerte de entre las dos hijas de don Darío y doña Cecilia, y la fuerte soy yo, porque ella tiene unas manitas así. Entonces, si a ella la ven en la calle y le quieren ayudar, probablemente es porque vieron que estaba a punto de perder un dedo. En cambio, cuando a mí me ayudan en la calle, yo siento que es como, muchas gracias, muy amable, y por favor ayúdeme porque me pesa mucho esto, pero no siento que es porque vean que yo estoy ahí muriendo. Entonces, al final es como, entiendo como desde la lógica y desde el discurso feminismo tan formal, queremos romper esto, pero en la realidad pasan ciertas cosas que no son difíciles de sortear. Y ya, por eso yo les dije por ahí en el chat, no se dejen convencer de esta tacita de té. Entonces, es muy curioso el asunto, la verdad. Bueno, no sé si alguien más quiera participar o si no, pues darle la palabra a Ana y a Manuel para ir ya cerrando el tema, si quieren hacer otro tipo de comentarios. Bueno, Jeffer dice que tiene una duda. Entonces, sí, dale. Dale, Jeffer. Hola, ¿me oyen? Claro. Sí, todo bien. Ana, respecto a lo que tú decías de lo de la violencia, tengo una pregunta. O sea, dices, hay mujeres o una línea del feminismo que excluye completamente a los hombres, pero no están ejerciendo violencia contra los hombres. ¿Sí? No estamos hablando claramente de una violencia física ni psicológica, sino, no sé si simbólica, pero bueno. Si invirtiéramos la carga y dijéramos, hay un grupo de hombres que no construye con las mujeres, que excluye completamente a las mujeres de esa manera, digamos, tajante, ¿podrías decir lo mismo? ¿O el hecho de que haya una estructura como el patriarcado hace que ya esa exclusión que esos hombres generan de esa misma manera que generan las mujeres, digamos, por el simple hecho que existe el patriarcado, ya se genera violencia? O sea, no sé si me hice entender, creo que me enredé un poco con las Sí, palabras. no, sí te entendí. Querido Jeff es uno de mis, bueno, yo les estoy contando cuando alguien interviene que para mí es muy importante. Jeff es uno de mis mejores amigos, una gran persona a quien amo profundamente. Bueno, digamos que estos espacios de mujeres, y qué pena que me tomé la palabra, es lo último que voy a decir. Respecto a estos espacios que excluyen mujeres, que excluyen hombres en su construcción, me refiero a espacios no mixtos donde de mujeres que no quieren tener, digamos, que quieren hablar de experiencias traumáticas con la mayoría de hombres y con el sistema patriarcal. Me refiero a espacios y a colectivas de mujeres que quieren construir sin ningún tipo de referente masculino, ¿sí? Y espacios masculinos que excluyen mujeres han existido toda la vida. Empezaron los clubs, digamos, para empezar, los clubs de hombres, los clubs, por ejemplo, de los más famosos en el mundo, los masones. Las mujeres como tal no pueden ser masonas.
espacios de, están los clubs, hay lugares de estudio, hay lugares como las barberías, que también son, bueno, algunas barberías, normalmente como las de clase media alta o clase alta, que son exclusivamente para hombres. Yo, por ejemplo, he ido a un spa con mi mamá y con una amiga, a una que digamos que en la trastienda hay una barbería y nos han mirado pésimo, ¿sí? Entonces yo siento que los espacios de construcción no mixta son necesarios para ambos géneros, porque hay cosas que como género, que como mujeres o como hombres, o como mujeres lesbianas, o como cuerpos no normados o lo que sea, queremos hablar, ¿sí? Y queremos construir. Que eso trascienda a una política, a una estructura, como por ejemplo los masones, a lo largo de toda la historia y en muchos países, han sido de los hombres más poderosos de cada país, ¿sí? Entonces, que de un espacio no mixto surjan políticas y acciones discriminatorias que se traduzcan en una ley, en una norma social, ahí es violencia. Pero si yo en mi casa quiero generar un espacio no mixto de mis amigos, de mis amigas, que no necesariamente tiene que ser para conspirar en contra del género, sí, sino para simplemente es que yo quiero tener un espacio donde me vea con mis amigos y ya, o con mis amigas y ya. Entonces, en mi opinión, el generar un espacio no mixto no es violencia per se. Si tus posiciones de una sociedad no mixta las traduces a una realidad social a través de las leyes, la economía o la norma social, sí hay una violencia. Bueno, ok, entonces creo que ya, pues por el tiempo, todos mañana tenemos que hacer cosas y tal. Sé que mucha gente quiere seguir discutiendo y hablando sobre todo, pero pues ya van a ser casi las 10 y pues creo que todos tenemos ya que descansar. Entonces, pues no sé si Ana y Manuel quieran dar unas palabras de cierre o si no, pues simplemente agradecerles a todos y a todas por haber venido y por construir este debate tan interesante que nos toca y nos cuestiona a todos y a todas. Entonces, no sé si Manu y Anita quieran terminar de decir algo o si no, para cerrar. Yo quiero decir Dale, algo corto para que sí. Ana haga el cierre. Por favor, Bella. Creo que la discusión, yo me perdí la primera, estuve hace 8 días y creo que la discusión va entrando en una tónica en la que muchos nos sentimos identificados de cierta manera, pero también nos cuestiona, ¿sí?, la forma en la que estamos entendiendo nuestra cotidianidad. La vez pasada hablaban del reggaetón y de la música urbana y de la música en general. Y a mí eso también me llevaba a recuerdos y me llevaba a momentos en los cuales por qué decidí no bailar, ¿sí? Y de alguna de esas conversaciones de esa vez, pues salió la temática de hoy. Creo que, pues si bien muchos de acá no vamos a salir con la claridad absoluta de qué es ser un macho, ser una princesa y de cómo se generan esas relaciones de género, por lo menos sí nos genera esa inquietud y nos muestra, digamos, de alguna manera una prueba de que hay gente que quiere cambiar las relaciones, que se pueden cambiar las relaciones y que definitivamente, pues, transmitir ese aprendizaje es necesario. Así que muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos la otra semana. Ok, gracias. Dale, Anita. Muchísimas gracias de verdad por el espacio. De verdad, he aprendido mucho hoy. Creo que se quedaron muchos temas sobre el tintero, algo que a mí me gustaría ahondar más y saber y conocer un poco más. Es eso, toda la vivencia desde ser padres y de ser madres, porque creo que las mamás y los papás tienen un rol, y las cuidadoras tienen un rol muy importante en la sociedad y no siempre hay espacios para discutir eso, para decir, oiga, tuve este dilema, ¿qué hago, qué no hago? Entonces, nada, muchísimas gracias de verdad por el espacio, me siento honrada, gracias a Dayan y a Jeffrey por esto y nada, espero haber aportado a la discusión. Espero haber dejado interrogantes y cualquier pregunta que tengan, con muchísimo cariño, si quieren me escriben por interno. Yo también quedé con muchas preguntas muy interesantes. Gracias a todos y todas y no pierdan la esperanza porque todos los días podemos hacer cambios estructurales. Ok, muchas gracias Ana, muchas gracias Manuel y a Gracias. todos y a todas los que nos acompañaron. Realmente lo más interesante de esto es que se generen, que queden preguntas volando en el tintero para
que todos las reflexionemos y las vayamos y las pensemos ya cuando estemos solos o en nuestros espacios más individuales, ¿listo? Entonces, les agradecemos nuevamente, qué chimba escucharlos, escucharnos, y pues la otra semana también venimos con otros temas y pues si quieren aquí estaremos para que parchemos todos y todas y para que construyamos conocimiento y reflexiones y también problematicemos nuestras propias ideas entre todos, ¿listo? Entonces, un Muchísimas abrazo gracias para a todos todos. por venir. Maravilloso. Los quiero mucho. Tuvimos gran audiencia hoy. Gracias por conectarse a todas las redes de todos, de Ana, Manuel, Jeffrey, mías. Gracias. Este espacio es lindo. Gracias a ustedes y a poder generar una conversación y un diálogo así abierto y a calzón quitado. Chao, gracias. Te amo, Jen. Chao. Yo Chao, también. Jennifer, que estés bien. Muestra tus manitas. Chao. Siempre. Igual si tienes sentimiento al